Hola, sean todos bienvenidos. Francisco recién celebró su 75º cumpleaños, sin embargo, aparentaba significativamente más joven. Tal sensación emerge cuando alguien vive en armonía consigo mismo, evitando conflictos con el entorno exterior. Francisco residía en una agradable vivienda que había construido con orgullo a lo largo de su existencia. Nutría el sueño de convertirse en agricultor, pero esa meta resultó inalcanzable debido a su avanzada edad. Francisco se esforzaba por no reflexionar demasiado sobre esto, manteniendo la esperanza en el futuro. Aquellos familiarizados con Francisco comprendían la verdadera raíz de sus decepciones. El principal dilema de Francisco residía en sus hijos, quienes creían que terceros eran responsables de su felicidad. Fabiana y Paulo, nacidos con apenas un año de diferencia, eran profundamente queridos por sus progenitores. Todo iba bien hasta que entraron en la adolescencia. Paulo fue el primero en experimentar dificultades. Con frecuencia se enredaba en problemas debido a su rendimiento académico insatisfactorio y ausencias reiteradas. Rumores sugerían que Paulo se asociaba con grupos delictivos y realizaba actividades sospechosas durante las noches. Curiosamente, el adolescente lograba evadir las consecuencias incluso cuando las autoridades intervenían. Francisco intentó dialogar con su hijo, sin embargo, desafortunadamente, estos esfuerzos educativos resultaron en resultados insatisfactorios. Claudia fue la primera en darse cuenta de que su hijo estaba siguiendo un camino cuestionable, elegido por él mismo. Sin embargo, como toda madre, continuaba albergando la esperanza de que él se rehabilitara y lograra éxitos positivos en su vida. No obstante, cuando su hija Fabiana comenzó a seguir los pasos de su hermano, Claudia se encontró desesperada. Luchaba por comprender cómo sus descendientes habían llegado a convertirse en individuos aparentemente insoportables. Naturalmente, los padres invirtieron esfuerzos considerablemente para guiar a Paulo y Fabiana por el camino correcto, pero lamentablemente, estos intentos resultaron infructuosos. Después de enfrentar una serie de desacuerdos y conflictos, Claudia llegó a la conclusión de que no podía persistir en ese estado. Discrepancias previas habían surgido entre Claudia y Francisco, pero ahora habían alcanzado un punto de incompatibilidad irremediable. Claudia tomó la decisión de que el divorcio representaba la solución más viable para la situación en la que se encontraban. La determinación de Claudia sumió a Francisco en un profundo estado de shock. Tenía la esperanza de que pudieran colaborar para ayudar a sus hijos, pero al verse enfrentando la cuestión solo, comprendió que todo estaba destinado al fracaso. Después del divorcio, Francisco se enfrentó a los verdaderos dilemas, ya que sus hijos se habían desviado y luchaban por completar la educación secundaria. Se negaron a continuar con sus estudios y adoptaron un estilo de vida prácticamente similar al de los delincuentes. Fabiana y Paulo abusaban del consumo de alcohol y derrochaban el dinero que el padre ganaba con gran esfuerzo. Rumores circulaban indicando que, mientras tanto, Claudia se había vuelto a casar y comenzado una nueva etapa de su vida. Francisco no albergaba rencor hacia ella, entendiendo que él también compartía la responsabilidad de lo que había sucedido. El tiempo pasó, Fabiana y Paulo continuaron enredándose en diversas situaciones problemáticas. Paulo pasó un tiempo en la prisión del condado y Fabiana enfrentó múltiples intentos fallidos de establecer una familia. Francisco suplicó innumerables veces a sus hijos que reconsideraran y reflexionaran sobre sus futuros, sin embargo, todo resultó en vano. Eventualmente, Francisco agotó sus incesantes intentos de razonar con sus hijos y aceptó la dura realidad. Cuando escuchó un golpe en su puerta, comprendió de inmediato que su hijo estaba allí en busca de dinero. Siendo un padre amable y atento, nunca se negaba a ayudar a sus hijos, buscando proporcionarles todo para que fueran felices. Lamentablemente, la felicidad de Fabiana y Paulo estaba ligada únicamente al acceso al dinero, destinado a la compra de alcohol y alimentos. A pesar de su edad, los hermanos no trabajaban y mantenían un comportamiento como si dependieran de un millonario. Mientras tanto, Francisco vivía de manera modesta, tratando de ahorrar algo de dinero extra para ayudar a sus hijos. En el fondo, comprendía que ya no podía influir en sus trayectorias.
Por lo tanto, trató de evitar darse cuenta de sus peculiaridades y no reflexionar demasiado sobre su estilo de vida. «Hola, papá, ¿cómo estás?», preguntó tan pronto como él abrió la puerta. Francisco comenzó a formular una respuesta, pero fue interrumpido de inmediato. «Puedo ver que estás bien, incluso compraste un sofá nuevo». Francisco apartó la mirada, sintiéndose avergonzado. En realidad, había comprado un sofá nuevo porque los dolores de espalda le impedían dormir en el antiguo. Después de entrar en la casa de su padre, Paulo y Fabiana comenzaron a explorar cada habitación, evaluando y midiendo detalles. Inicialmente, Francisco no entendió su intención, pero pronto se dio cuenta y comenzó a sentirse inquieto. «Sabes que enfrento problemas cardíacos y necesito dinero para una cirugía», alegó Paulo, «y realmente no necesitas una casa tan grande, después de todo, fue diseñada para una familia y tú vives solo». Fabiana tomó la palabra, apoyando el argumento de su hermano. Francisco quería responder, sin embargo, Paulo continuó donde su hermana había dejado, quejándose de su mala suerte y de un préstamo bancario que había adquirido. No mencionó, sin embargo, el propósito de ese préstamo. Francisco no solía supervisar cada paso de sus hijos. Después de todo, la salud de su hija estaba en riesgo, y Paulo podría enfrentar problemas si no pagaba el préstamo, dadas sus antecedentes criminales. «Entonces, ¿qué debo hacer?», preguntó Francisco. «En realidad, no necesitas hacer nada. Ya lo hemos arreglado todo», afirmó Paulo. «Se ha reservado un lugar para ti en una casa de reposo, donde podrás convivir con personas de tu edad y no preocuparte por el futuro. Siempre tendrás comida y ropa limpia». Francisco reflexionó sobre las palabras de Paulo. La idea de abandonar su casa en una edad avanzada no le agradaba, pero también sentía incomodidad al no ayudar a sus hijos. Quizás la perspectiva de un asilo no fuera tan desfavorable después de todo. Las palabras de Paulo tenían cierta lógica. Después de todo, ¿quién más cuidaría de él en la vejez? Francisco pensó que tendría 1 o 2 semanas para hacer las maletas. Sin embargo, Paulo insistió en que comenzaran a empacar de inmediato. «¿Qué pasará con mi perro?», preguntó el hombre ansiosamente. «Ya lo hemos arreglado y hemos encontrado un lugar para él en un refugio para animales», respondió Fabiana rápidamente. Francisco se sintió profundamente angustiado y culpable, ya que Dog, su fiel amigo durante más de 12 años, ahora estaría obligado a pasar sus días en un refugio. Sin embargo, balanceando estos sentimientos estaba la salud de Fabiana, que estaba en riesgo, y Francisco no estaba dispuesto a ponerla en peligro. Así que comenzó a empacar sus cosas con tristeza. En realidad, no había mucho que empacar, ya que vivía de manera modesta. El sofá, que había sido una de las pocas adquisiciones recientes, no era algo que pudiera llevar consigo. «Está bien, papá. Le pediremos a los nuevos dueños de la casa que compren un sofá para ti», tranquilizó Fabiana mientras se dirigían al asilo. Francisco se sentía bastante incómodo, preocupado por si lograría adaptarse a la institución y hacer nuevos amigos. Mientras tanto, Fabiana y Paulo conspiraban con intenciones completamente diferentes. En sus mentes, los dos ya estaban dividiendo el dinero que recibirían por la venta de la casa. Fabiana no enfrentaba dificultades financieras y Paulo ni siquiera había tomado un préstamo bancario. Toda esta situación era una artimaña para desviar dinero de su padre. Ya habían encontrado compradores y solo necesitaban sacar al padre de la casa. Sorprendentemente, el asilo era agradable, algo que tomó a Francisco por sorpresa. Fue acogido inmediatamente con cuidado, aceptación y atención. Aunque la institución no podía reemplazar el calor de un hogar real, era indudablemente mejor que muchos otros lugares para ancianos que él conocía. Mientras se despedían, Fabiana y Paulo prometieron visitar a su padre en unos días. De hecho, sin embargo, no tenían intenciones reales de visitarlo después de vender la casa. Fabiana y Paulo se sumergieron en un ciclo de bebidas y fiestas incesantes con sus amigos y conocidos. El dinero obtenido de la venta de la casa se agotó rápidamente. Al mismo tiempo,
no se dieron cuenta de que su padre, esencialmente, no tenía un gran patrimonio para vender. Pasaron 2 semanas como si fuera un solo día para Fabiana y Paulo, inmersos en su juerga. Al darse cuenta de la realidad, se dieron cuenta de que estaban sin dinero y que necesitaban actuar. Fue entonces cuando Fabiana sugirió que pidieran los ahorros de toda la vida de su padre, algunos de los cuales él había destinado para su funeral. Siendo un hombre previsor y organizado, Francisco tenía una suma reservada para cubrir los gastos del funeral en caso de su fallecimiento. Esta práctica es común y Francisco no era una excepción. Paulo encontró atractiva la idea de Fabiana, ya que el dinero fácil siempre lo atraía. Mientras los hermanos tramaban otra narrativa para contarle a su padre, Francisco estaba ocupado trabajando en una propiedad cercana al hogar de ancianos. Cabe destacar que este hogar de ancianos estaba ubicado en una región de notable belleza. Construir una casa allí era una tarea ardua, reservada para unos pocos afortunados con recursos para adquirir terrenos en esa área altamente deseada. Francisco se puso sus guantes de jardinería y continuó cuidando de las rosas, quitando las hojas del año anterior del césped. En ese momento, por el rabillo del ojo, vio a una mujer dirigiéndose a una casa de 2 pisos, situada a medio kilómetro del hogar de ancianos. Francisco sabía que las personas acomodadas tenían los medios para tener una residencia en una ubicación tan codiciada. El rostro de la mujer que pasaba le parecía familiar. «Claudia, ¿eres tú?», exclamó Francisco, sorprendido. La mujer se detuvo y dirigió la mirada hacia Francisco, quien estaba vestido con su uniforme de trabajo. En ese momento, una sonrisa tierna se formó en sus labios y Francisco supo que era ella. «Sí, soy yo». «¿Cómo llegaste aquí?», preguntó Claudia, todavía incrédula. Francisco cambió su peso de un pie a otro y comenzó a explicar que había vendido la casa para cubrir los costos de la cirugía de Fabiana y las deudas de Paulo. Al escuchar a su exmarido, Claudia se puso pálida. A diferencia de Francisco, ella no se dejó convencer por las narrativas de Paulo o Fabiana. Así que, sin decir una palabra, llamó de inmediato a su asistente, encargada de tratar asuntos delicados. Resulta que, después de divorciarse de Francisco, Claudia se había casado con un influyente empresario, 15 años mayor que ella. Coincidentemente, compartieron una breve convivencia antes de que el millonario falleciera, dejando a su esposa una sustancial herencia. Por supuesto, Paulo y Fabiana no tenían conocimiento de que su madre era rica y vivía en una casa de alto valor. Después de despedirse de Francisco, Claudia prometió visitarlo pronto, a pesar de encontrar a sus esposas más acogedoras. En el fondo, Francisco aún albergaba sentimientos por Claudia y esperaba que, algún día, pudieran regresar a sus antiguas vidas. La investigación de Claudia reveló que Fabiana y Paulo habían engañado a Francisco y ya habían disipado el dinero proveniente de la venta de la casa. En el mismo ínterin, los astutos hijos no sospechaban que Claudia compartiría la verdad con Francisco cuando lo visitara. En el momento de la visita, Francisco ya estaba al tanto de la decepción causada por sus hijos. «Papá, necesitamos un poco más de dinero», comenzó Fabiana, para gran sorpresa de Paulo. Francisco negó con la cabeza y declaró que no les daría más nada. «Papá, ¿cómo es posible?», Fabiana quedó atónita en ese momento. Repentinamente, Claudia apareció, dejando a Paulo y Fabiana visiblemente incómodos. Los hermanos se dieron cuenta de que sus mentiras habían sido descubiertas y que ya no tendrían acceso a recursos financieros. Además, Claudia y Francisco decidieron vivir juntos. «Vivan como quieran, pero olviden el camino hacia nuestra casa», comunicó Claudia a los hijos en la despedida. Fabiana y Paulo tardaron mucho tiempo en asimilar lo que habían presenciado. No podían creer lo que veían mientras observaban a Claudia y Francisco alejarse. A pesar de la edad de la pareja, decidieron empezar de nuevo. Ahora, con todo lo que antes ni siquiera podían imaginar, sus vidas seguramente cambiarían para mejor. Muchas gracias por seguir esta historia. Espero que hayas disfrutado y encontrado valor en ella.
Si te gustó el contenido y quieres ver más vídeos como este, no olvides suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones. De esta manera, serás el primero en enterarte cuando lancemos nuevas historias increíbles. También me gustaría invitarte a que dejes tu me gusta en el vídeo. Tu opinión es extremadamente importante para nosotros y nos ayuda a entender qué temas y formatos te gustan más.